Muy bien, ahora vamos a tomar
del Nacional que va a sacar los puntos del fondo. Va a saltar así es cuando le da no puede ver primero de gol, todo dominando.
sé por qué. Así es, se coloca la pelota el arquero del Sergio va a sacar, señoras y señores. Va a sacar el propio arquero. Ahí está. Va recuperando Silva, señores. Ya la diferencia es 1-0 favorable a Nacional y a Iguazú. Autoridad del Golpe Campeón Internet Municipal en Santa Rosa. Lista 2B, el 7 de junio, lista 2B. Aquí en el centro. Lista 2B, opción primero municipal en Santa Rosa. Energía de Info, todo tipo de acontecimientos, contratos de todos los Luis Miguel Gamarra. Ahí está,
que vuelve por el área, toca un poco más atrás, va a salir. Vuelve levantando fuerte. Desde ese punto, los señores van a levantar
Nelson Pinchi Benítez, apoyo de diciembre italiano. Parece que ahora ya no va más. Y va a ser un cambio. Y también la sucursal de la Corona de Oviedo apenas ya está pisando el 17 Ronaldo Ábalos. Se va a venir otra sustitución. Un cambio obligado que va a ser hecho. Que es obligado por lesión. El señor Les corresponde salir. Ahí está nuevamente Leiva que va a pelota el cuadro, corta el vuelo, comienza a salir, pierde el arriba, la pelota está por arriba, se le tira la gente, se recupera el jugador, el delantero, asociación pedida, dice, pero que ya no podía tocar y que el pelo se queda la pelota por el dedo. Tiene que entrar Cambio el 8 de diciembre. Silva con lo que sigue, capitán está trabajando. Ahí lo va marcando, sigue Cubilla marcando. Eso no es nacional, que corresponde Carlos del otro porque González. ahí está la González que sale cargando por el medio para el cuadro en este partido. A los 25, llegando con el 26, yo creo que el árbitro se pone porque se le salió ahí el accesorio de intercomunicador que tiene, ahí está el que está siendo llevado por la asistente número 1, salió ahí del brazo, quedó colgando ahí ya se le va poniendo nuevamente como compañero para que se la partido, después para la rehidratación. Amigos del deporte, amigos aquí el dueño de casa está perdiendo por la diferencia de un tanto contra cero. Les recuerdo a los deportes que la serie entero 30 de agosto no se prueba. Hoy se está con 9, Deportivo Unión 7, que con su victoria de hoy más hoy a 10, hace la innovación con su victoria de hoy a 10. Ahí se está
Radio La Fe de Cristo, la aplicación por tu teléfono, puedes escucharnos también y nos puedes ver a través de la página en Facebook, señores. Les recordamos a los amigos oyentes de Radio La Fe de Interrogo de que a las 7 de la mañana todos los días tenemos emisión de la Liga del Día, a las 12 a 12:30 tenemos la Liga del Día, estos espacios son espacio político transmitido a través de la 107 y a través de la página de Facebook. Resultado final entre 24 de junio y Deportivo Unión. Deportivo Unión 7, 24 de junio 1. Terminó entonces este partido, vamos sumando entonces la puntuación al Deportivo Unión, dijimos que iba a alcanzar 10 puntos, sí señor, Deportivo Unión en este compromiso, el día de hoy no pasó el 4 de agosto, avanzando, César, señores, quiere entregar la pelota, ahí está para el jugador, en cualquier momento se vienen estos dos grandes jugadores que tenemos dentro del campeonato nacional con bastante experiencia, varias que se van preparando de a poquito también. Señores, para conservar esta diferencia, aquí la lucha en la fase final de este partido va a ser igual, no es igual, señores, porque Nacional llega también 8 de diciembre, llega menos suerte, tiene el 8 de diciembre del día de hoy con goles. Atención, señores, va a sacar el propio arquero, va colocando el jugador de Nacional, ya se gustó Sergio, que va a sacar segundo tiempo, que se juega, ser más marcador, el primer tiempo no mantiene, pelota arriba, señores, a ver quién saca el jugador de equipo, la selección, la jugada, va a defender, Nacional de porque Antonio Medina cuenta cada día con la lista 3, opción 4, Marco Damián Benítez, de candidato municipal, votar por el cambio, votar por la lista 2, saque Manuel Gustavo de Borja, el profesor Rodrigo Benítez, lista 3, opción 5. Y bueno, el quintado desde el fondo va despejando la gente del 8 de diciembre, ya se hizo la defensa de Leiva, porque para su compañero, ahí está dominado bien Tronco, para el balón, era el balón López, señores, para Leiva, ¿por qué lo devolvió aquí? Atención, señores, que cobró la pelota que hay una juega, tarjeta amarilla, ya no alcanza nadie, atención, siempre esta rodilla se atención, señor Leiva, que baja, pone en dirección levanta el centro por aquí, ahí quitando muy bien el juego, señores, el recupera Leiva, arriba la pelota, golpe de cabeza, puede estar contra el gol, ya se demora mucho. Mano a mano, Ecuador Rodríguez, ahí se va la pelota buscando Martínez, y dado que aparece el defensor Benítez, Meraldo, lo empujan, no hay falta, dice el árbitro del partido, falta de toda chiquilla. Muy fuerte, el otro señala del otro, Meraldo la
pelota que mete por el medio, devolviendo, de atención, señores, Saldívar, que hay cambio de cambio que presenta el Nacional, para mí que se va a retirar Díaz Escobar, el número 5, sub-19 que tiene desde la ahora los dos primeros se preparan para ingresar. Decía el jugador Díaz Escobar se retira e ingresa y el Diego experimentado que ingresa en la escuadra con la casaca número 6 y por ahí también se está preparando el otro experimentado para ingresar en el campo de juego. Aquí sigue ganando la luchita por un tanto contra 0. Va a sacar el arquero Sergio Benítez, impulsando pelota fuerte arriba de la cancha con Rolón, la lucha de defensa gana el recupera, atención, balón del Nacional, otra vez va por el José Cristaldo, José encuentra la pelota por todas partes, atención Cubilla, despejó la pelota, pero ya aparece Diego Agüero otra vez, Agüero que pierde, Leiva que carga, a ver qué hace ahí para quien la pelota, cuidado señores, Silva que carga, no pasa, recupera López para el 8 de diciembre. Ahí levanta pelota los arriba. Aquí tengo a Antonio Benítez, el licenciado Nelson Correa, candidato concejal con la lista 33, opción 1, Alejo Prieto, candidato concejal con la lista colorada, lista 6, opción 3. Aquí va a ser perdiendo dos partidos ya el domingo pasado. Ha salido el cristal, la entrega para Rolón. Está habilitado, puede levantar el córner y se juega el córner. Pero libre de esquina que responde al 8 de diciembre. Amigos del fútbol, emocionante este partido. Mucha gente en el escenario del 8 de diciembre. Ustedes lo están viendo a través de la página de Facebook. Este partido y lo están escuchando a través de la 107.5. El córner de Acota, señores. A ver, se va toda la gente del 8 de diciembre. Punta por arriba. Atención, ya está cerca. Pasó. Salió, ahí está. El corte que se viene arriba, quien salta en el piso. El contragolpe está Salsa de Lucho Martínez, aquí Martínez de la lucha, pelota que va a quedar finalmente, ya lo hizo el arquero, el se entregó rápidamente para el jugador López, porque va a levantar pelota, ¿quién está? Nadie, todos los jugadores de defensa, otra vez, Cota levanta el centro. Vaya para esa pelota.
8 de diciembre. Pelota para el grupo de Miguel, cuidado, se zambulle, Ricardo López, pelota que baja para Ecuador. Acosta, llegando más adelante. El Férico luchando arriba. Reciba bien, ahora para Silva otra vez. Tocando a Acosta. Creo que cruza todo con el Férico Acosta. Ahí se lo limpito va saliendo. Está la Magano, no puede pasar. Le ganamos, le quitó Leiva. Pelota, rega de Acosta. Está en el piso muy vestido, seguramente muy cansado, sí, violento, y te lo vemos un poco está en juventud. Así es, de igual manera, cumplió también el deber que dice Palestino, obviamente metiendo el gol dinero, no sé por el hombro, muy Acosta, cerca Acosta, va en su reparativo, va a realizar por el descanso, habla de el Ecuador. ¿Más de cuánto? Maladísimo. Bastante en este compromiso y los cambios se va a realizar. El que sale, ¿quién, Jorge? Bueno, finalmente Pablo Vargas ingresa por el número 8, que sale en camino de Madrid. Claudio también ya fuera de banco. Va a continuar. Es un puesto para estorbar, para rascar gente. Atención del arquero que va a sacar, señores. Sergio Benítez. Lanza para muy arriba, señores. Que salga en defensa. Costa juega más adelante. Que alcanza ya en defensa. Quitando muy bien el balón. ¿Qué pasa ahí? Ahí va el centro nacional. Va colocando la bola independiente. Ya lo va sacando. Ahí está el balón. Se la adelanta el balón. Cita, pelota en el centro, a ver qué hace este, se alcanza, González, falta del arquero, amigos del fútbol, se mantiene este resultado A ver, vamos haciendo también la estación de servicio de Energy, el curso en Puerto Rico, tenemos 24 horas, producción Carlos Sebastián, profesional competente, atención a una conexión de exigente de alta calidad y a los efectos espectaculares de la vida, apoyo correcto al conjunto de los de diciembre, modelo de trabajo de dirección de la colectiva cartera en los que se utiliza de la avenida principal. Ahí cambio, ¿qué pasa allá? Dolor, de la puede salir, no, ¿qué pasa? Queda más
El candidato a los cuantos minutos en todo esto en este partido. Así sigue, sigue la diferencia es la mínima. No puede, señores, 8 de diciembre empatar. 44. Señores, el 4 ya de este primer tiempo va sacando el arquero, lanza muy fuerte. Arriba, golpe de cabeza de defensa, se le pierde por el nacional, y recupera el gol de López que carga, para bien, señores, se acerca por ahí, no puede alcanzar, ya se recuperó mucho el balón, ahora ya se lo dice, para el pelota otra vez ahí, quien lo va cargando. Es el que más recupera Atención, saca cerca de límites, fuerte pelota de otra cancha, golpe de cabeza en defensa, esta cosa se le adelanta, está pescando a todas, le salió fuerte a todos, quitando los golpes de cabeza. López que devuelve, está vacío ese sector, Villa, Maga, se va a más al valor y su pie no van tocando, a ver